Bueno, ¿cómo decides qué pintar? Mejor dicho, ¿qué inspira tus obras? Bueno, yo creo que las obras siempre tienen como un contexto, ¿cierto? En eso está el proceso creativo y, digamos, la intención que tengas en tu cabeza para realizar una obra. Es decir, eh, pintas sobre algo. Siempre hay una parte como estética y una parte que es como conceptual de la obra, de cada obra. Entonces, eso a la larga puede ser como la intención, en saber que voy a pintar por algo. Entonces, más o menos es eso. Yo creo que pueden haber varias ramas por las que uno pueda decidir lo que quiera pintar. Eh, Puede ser elementos que te llamen la atención en tu vida cotidiana. Me pasa mucho. O sea, yo siempre lo más recurrente en mi día a día es lo que yo empiezo como a ilustrar de alguna manera, o meter esos guiños de mi vida, de lo que yo veo en los paisajes, en elementos, en fachadas, en casas, árboles, qué sé yo, de mi día a día, los empiezo a plasmar como en munditos, en composiciones. Entonces, más o menos, esta morra era un elemento que yo siempre veía cuando me dirigía hacia el cultivo de granadilla, entonces siempre la veía y me gustaba, la vi de muchas maneras, con mucha luz, sin poca, hasta el punto que me la grabé. Entonces es algo que cuando quiero pintar lo ilustro conscientemente en el papel. Entonces de ahí parten como las composiciones, como de elementos que son para mí rutinarios. Una fijación, diría yo. O sea que para ver esto ya plasmado aquí, primero lo has visto con tus ojos de alguna manera. Claro, y me gusta la idea de interpretar. Eso siempre me ha gustado mucho de los referentes que tengo yo de artistas, es la interpretación que tienen propia, ¿no? De la realidad. Es como eso. ¿Hay algo que siempre debas verificar antes de apuntar? ¿Hay algo que siempre tenga que pasar antes? Sí, yo creo que eso es un área de trabajo y siempre tienes que tener como tus herramientas a disposición. Entonces, sí me fijo como en los pinceles, qué tipo de pincel uso, porque de ahí depende también eh, las texturas, ¿no? Lo que trato de plasmar. Ahora, también hay elementos que no son pinceles que uso, que es como en la prueba y error, como, no sé, es, es como esa ociosidad que tiene uno de probar cosas. Que puedo pintar con un cuchillo, puedo pintar con un tenedor, puedo pintar con esto porque tiene esta textura y me puede dar otra textura en el papel, con el óleo, con la trementina. Entonces, puede que haya también como un ritual en ese punto con los elementos y también, digamos, el café. Siempre quiero tomar algo. O sea, si no es café, es vino o cerveza o agua, pero siempre estoy tomando algo. Me gusta como ese proceso de tomar algo mientras que trabajo. ¿Para manejar la ansiedad, estrés, para fomentar el proceso creativo, es simplemente un hábito? Creo que es un hábito. Igual que pasa con la música. La música para mí es otra herramienta de trabajo. Es fundamental a la hora de crear. O sea, la música mueve y me dirige como empieza a tener todo ese combo de elementos que necesito yo para poder estar en un punto creativo. Y es como mis herramientas, obviamente el café, algo de tomar eh, y la música. Los días en los que no sientes inspiración, ¿cómo haces para manejarlos? Siempre hay inspiración, digo yo, porque hay algo que está constante en uno. Creo que lo que no hay es motivación, ¿sabes? O voluntad, es eso. Porque, pues, por mi vida estaría pintando todos los días o creando todos los días. Claro, hay un momento que sí pasa y es cuando te saturas.
de lo que estás haciendo. Y en ese punto ya es mejor como dar una vuelta o hacer algo diferente. Pero en ese algo diferente vuelves y recuperas las ganas de venir al estudio a crear. ¿Ese es el llamado bloqueo creativo o es diferente? Bueno, no, creo que es diferente. Bueno, la frustración es parte de ese bloqueo. Cuando de pronto, pero yo lo asocio más a un resultado, ¿no? Que quiero lograr algo en la pintura puntual, como algo técnico o qué sé yo. De pronto no tener el material apropiado, no funciona como creías que lo tenías en tu cabeza y lo ibas a plasmar, no tiene esa fidelidad. Entonces, de ahí puede que haya frustración, bloqueo. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Y si uso esto, si uso lo otro. Todos son como problemitas que uno está solucionando siempre en el hacer. Ya que me hablaste de esto, de que hay materiales en los que pensabas que puede salir algo y al final no resultó, ¿qué tan importante es el error para ti? Sí, el error es parte de ese proceso de búsqueda. Sin error no hay un resultado, ¿no? O final, pues, como apropiado. Porque si lo intentas una vez y te rindes, ya no lo das por hecho, pues pierde como la opción de que pueda ser mejor algo. Si lo remedias y buscas hasta que, digamos, resuelves ese problema. Entonces, bueno, el error me parece que es parte de la obra. Muchas de mis obras están construidas con el error, o sea, procesos. Siempre digo, esto es una prueba. No sé, siempre digo eso, pero a la larga son obras, pero siempre es una prueba. Esta es una prueba, esta es una prueba, pero la doy toda en esa prueba. Entonces, porque exploro mucho cómo funciona este pincel, cómo funciona esta goma, lo que te decía anteriormente. Elementos que no son tan prácticos, no es el típico pincel, pero sí me generan como una manera como auténtica que la quería, como resultado de algo. Entonces, en eso va. La importancia del error es mucha en el arte. El error te ayudó a crear entonces todas estas obras. Algo así. Sí, sí. Creo que están a base de hacerlo mal. Es que es como todo. O sea, puede sonar cliché, pero te dicen aprende de los grandes o aprende de técnicas, aprende de esto muy bien, las reglas y después rómpelas. Entonces, es jugar a buscar una identidad a partir de la enseñanza, de quebrar todo, ¿sabes? Como de arriesgarte. Yo viendo tus obras, me pregunto, y me ha pasado a mí también, ¿cómo te das cuenta que ya llegaste al final de una obra, que ya no hay que hacerle nada más? Creo que sí, hay veces que las obras se vuelven eternas, porque siempre quieres hacerle más. O sea, siempre dicen que nunca terminas una obra, pero creo que sí hay un punto donde tú te sientes satisfecho y puedes reconocer lo que estaba en tu cabeza, como te lo imaginabas, a lo que plasmaste con las manos, ese proceso plástico. Entonces, cuando ya más o menos cumple es responsable para lo que tengo en la cabeza, es un poco fiel, ya lo puedes dejar. Además que estás detrás de otra. O sea, ya terminaste una, eso es como verse una serie muy buena. Entonces terminaste un capítulo y que continuará y quieres ver qué tan bueno es el otro. Y muchas veces va en ascendente, ¿no? Como que hoy fue bueno, pero mañana va a ser mejor. Y eso es lo que siempre pensé, bueno, pienso yo como artista, que mañana lo que se va a crear va a ser mucho mejor que lo que hice. Creo que esas palabras son de Mansur. Este señor, hay algo que me gustó ver, que escuché una frase y decía, la mejor obra es la que no he hecho, algo así. Entonces, habla de eso, esa búsqueda insaciable que tiene uno como artista de seguir buscando. Entonces, por eso o sea, es ilimitada, es más como el tiempo que tenga el artista para crear. ¿En qué momento
supiste que querías ser artista? Yo recuerdo que desde niño siempre dibujé y eso, pero nunca fui consciente como de que eso era ser artista, ¿sabes? Era una expresión, simplemente, que salía. Sí me di cuenta de niño, digamos en el colegio también, de que yo pintaba diferente a los demás o dibujaba diferente. Yo hacía, en vez de palitos, hacía los dedos, hacía uñas, ¿sabes? Hacía el cuello, tenía proporciones muy básicas, pero sí había como algo. Y o sea, al pasar el tiempo, notaba más yo hacía a Goku, a todos estos personajes que veían en la televisión y seguían con los palitos los demás. Entonces fue como algo que fui notando, pero nunca lo concebí como arte, nunca. De pronto sí, ya después, que creo que, no sé, mis 20 años, sí vi cosas que me hicieron como abrir la mente. Y fue que vi en redes personas que estaban viviendo como artistas en esta época. Yo llegué a pensar que los artistas ya habían pasado. Picasso, Botero en el caso de Colombia, así, los más como populares, ¿no? Y yo pensé que ahí ya, o sea, el arte era para la historia, se había quedado allí, era una etapa de la vida del ser humano y quedó ahí. Pero cuando yo empecé a ver que había gente que vivía del arte ahora y empecé a ver que creaban y de eso vivían, entonces me empecé a motivar y después, estando en Bogotá, fue que conocí el arte en realidad, arte colombiano, eh, con personas pues muy tesas y empecé a vivir eso con ellos, esa vida de artista con ellos y me gustó mucho, me gustó el estilo de vida del artista. Y en el proceso entre tu niñez y al llegar a esos 20, ¿te acercaste al arte de alguna otra manera que no fuera dibujando? Bueno, yo sí, yo creo que el recuerdo más eh, de pequeño, o sea, el más claro que tengo de pequeño fue con la plastilina. Yo tuve una tía, Margot, que, que junto a mi tío Alejandro, a los dos les escuché la palabra artista. Se referían a mí como artista desde niño. Y eso me quedó como que me gustó, ¿sabes? Pero pues no lo entendía tampoco. Pues, yo creo que me comparaban con estos artistas que te decía que yo creía que era la historia, pues, pero no porque yo lo fuera en sí. Entonces ellos vieron esa plasticidad que tenía yo con la, con la plastilina. Yo hacía dinosaurios, hacía mamut, recuerdo tanto. Hacía cosas muy, muy bien logradas, ¿sabes? Desde niño. Y nunca nadie me enseñó. Pero después conocí el lápiz y empecé también esa plasticidad con el lápiz. Siempre estuve detrás del carboncillo. Yo creo que tengo en mis inicios muchas obras de carboncillo pues, que ya se perdieron. Pero fue eso. O sea, cada vez ha evolucionado más. Es como esa curiosidad de qué es el arte. ¿Dirías que lo más complicado es aprender las técnicas o ya cuando tienes esas técnicas dejar fluir la creatividad en ella? No, yo creo que no hay algo más importante que lo otro. Creo que van de la mano. Van de la mano porque, claro, las técnicas también tienen su dificultad. Tienes que dedicarles para poderlas dominar. Y cada quien, lo bueno de eso es que están puestas, tienen unas reglas básicas. Pero lo que te decía de romper las reglas, con las técnicas se puede hacer eso precisamente. Cómo mezclar un elemento que no tiene nada que ver con el otro. No sé, una pintura con un disolvente diferente, que lo estalle, que no sé, que interactúe con la materia, ¿sabes? Esos experimentos con las técnicas se pueden hacer mucho.
Eh, lo otro, digamos, que también es importante, es el concepto, el por qué vas a pintar. A la larga, la estética es el reflejo, o sea, esto que se plasma es solamente la punta del iceberg, el reflejo de lo que en realidad es la obra. ¿Sabes? Hay un argumento, hay una intención del artista para poderla crear. Entonces, buscar eso es difícil. Encontrar eso es aún más difícil. Y, pero es como la importancia va de la mano. ¿Cómo haces para manejar las críticas y cómo evitas que ellas te afecten? Bueno, esos son temas del ego. Y primero creo que uno tiene que estar sano para poder pilotear toda esa mierda que la gente te puede traer, ¿sabes? Siempre va a haber críticas, siempre. Hay que estar preparado para ello. Dinos un poco de esta última obra, La Verde. Cuando la vendas, ¿sería como dejar ir un icono? Sí, creo que sí. Son creaciones que a la larga uno aprecia mucho. Cada creación sí lo veo como un hijo, lo veo como algo muy íntimo, ¿sabes? Donde dejaste algo. Y, y a la larga eso es el valor. No es cualquier cosa, es una parte de uno. Es como un hijo. Pero claro, uno quiere que el hijo triunfe y no lo puedes tener siempre en la casa, ¿no? Entonces tiene que salir, como sea. Ahora vamos a hablar un poco sobre tu visión sobre el arte. Y para esto me gustaría preguntarte, ¿qué es el arte para ti? Mm, es como de las preguntas cliché que hay, pero obligatorias, ¿no? No sé, lo veo es como una expresión que tenemos algunos o que tiene mucha gente, ¿cierto? Y que la saben canalizar y plasmar. Eh, pero, digamos, para mí el arte en sí, el que me gusta y todo eso, es el arte que tiene muy, muy consciente la intención de lo que quiere mostrar. Y que al final, al plasmarlo, el artista se siente así, ¿sabes? Claro, ahí el arte está como abierto a muchas interpretaciones, porque es subjetiva esta pregunta, creo yo. Para cada quien es diferente lo que significa arte. Pero para mí el arte es eso, es una expresión consciente y intencionada, o sea, con una intención para algo, ¿sabes? Ya ahí para allá, yo creo que es como la postura del artista, primero que todo, lo que quiere plasmar, y por eso es que surgen las obras de arte. Pero la interpretación es libre. Cada quien le llega una obra como le tiene que llegar. Puede que compagine con la intención del artista, o puede que su interpretación o reinterpretación de la obra sea más fuerte para él y lo tiene con ese sentido en su casa o en su colección. ¿Y crees que el arte se limita solo a la pintura o va más allá? No, el arte va mucho más allá. El arte, que te decía, la música. Hay muchos tipos de arte que se pueden hacer. Y en esta expresión, ¿el artista siempre está ligado a la obra o puede separarse de ella y expresar no lo que siente, sino algo que está fuera de él? O sea, el arte está pegado al artista. Es- La obra. Ah, bueno, sí, sí, creo que sí. En gran parte el artista tiene que ser genuino, tiene que hablar de su perspectiva, ¿sabes? De vida. Tiene que ir en base o tiene que ir con base a lo que ha vivido. Entonces, creo que el arte y la persona se tienen que unir siempre. Siempre son la misma cosa. las obras que crea Felipe Rosero, ¿las crea en realidad Felipe Rosero o es un personaje que se llama Felipe Rosero y detrás de la máscara hay alguien más? No, yo creo que sigue siendo la misma persona. O sea, todo va
basado en lo que ha vivido el artista y eso es lo que plasma básicamente en las obras. Sí es la misma persona, pero lo del alter ego, lo que yo entiendo, lo que de pronto preguntas es eso, ese personaje que uno crea a veces y es un recurso creativo muy útil que se ha usado en la música, se ha usado en artistas y y es eso. Yo tengo Nogal, que empezó como una empresa, pero a la larga se está transformando en un alter ego de como ofrecerle a la gente un arte más comercial, más estético, ¿sabes? No tan profundo, no con este bagaje, pues, de creación de obra, de proyecto, sino como un poco más light, más amable, más colgable en cualquier parte de la casa y todo eso. Y que mueva, digamos, sensaciones diferentes. O sea, no es tanto de introspección y de analizar muy bien tu contexto de vida, sino como más de disfrutar y como subrayar como lo chévere de la vida. O sea, ¿sabes? No es tanto de reflexionar, sino más bien como de disfrutar. Ese es, digamos, Nogal, que es esa máscara que me permite hacer, o sea, salirme de Felipe Rosero, que es tan rígido y tan hermético en su obra, ¿sabes? Nogal es la salida a todo eso. ¿Cómo sabes en qué momento eres Felipe y en qué momento te conviertes en Nogel? Tanto para la creación de ideas como en el momento de estar ya trabajando. No, es más un tema de firma. La obra mía la hago con Felipe Rosero y Nogal la hago con Nogal. Las obras de Nogal son diferentes y claro, o sea, se divide, no es que, a ver, no es que sea ese personaje todo el tiempo, sino que me presento así. Exacto, es como cuando trabajo en los proyectos de Nogal, estoy viviendo Nogal, ¿sabes? Pero es Felipe Rosero que está detrás de los telones. ¿Y qué obra de Nogal te ha parecido la más interesante? Bueno, hay hay varias. El volumen uno eh, tiene todavía regazos de mi obra, pues está todavía en la montaña, hay muchas cosas de allí, ¿no? De la obra de Felipe Rosero. No se desprende tanto. Esta, este proyecto de ahora, que es el volumen 2 ya va más enfocado hacia la música. Va, tiene un tema de sensaciones, o sea, estoy rompiendo más, estoy saliéndome de mi área de confort, que cuesta tanto, eh, y, y explora otras cosas, que era lo que te decía, como más el disfrute. Entonces quiero meterme por el lado de la música, que es algo que también me mueve a mí mucho, y quiero como manifestarlo, entonces que sea algo como homogéneo en todo el mundo. Tanto así que esa obra viene como con un formato, una composición que es como si lo vieras en tu dispositivo, ¿sabes? Como el play, es como ver, estoy ilustrando las canciones, básicamente usando todas, digamos, las herramientas gráficas o los elementos gráficos que me dan los artistas, como los videos, las carátulas de los álbumes, porque es como también reconocer ese tipo de arte, ¿sabes? El diseño gráfico. Esta obra, este proyecto, el volumen 2 de Nogal, es más una sinergia entre diseño gráfico y arte para la gente. ¿Qué tan difícil fue llegar a esta composición de este modelo que ya va a tener todas, que van a tener todas las obras de este volumen 2? Mm. Pues bueno, sí, es lo mismo. Yo lo que traté de hacer es que fuera lo menos complicado, ¿sabes? No tan denso. Y en producción fuera muy práctico. Entonces, mm, pero sí me costó mucho llegar a esa idea, porque todo es un proceso. Cada día pensaba, escribía ideas, venían, las tachaba, volvía y replanteaba cosas, porque tenía que ser como algo muy integral, ¿sabes? O sea, un proyecto
tenía que saber el tema de la producción, el costo, que fue un tema general, entonces lo de la música, cómo ubicar los elementos, no sé, y bueno, sigo en ese proceso porque pues, apenas estoy como en la creación de esta serie, pero sí, es muy difícil. Y ya desprendiéndonos un poco del Nogal y pasamos otra vez a Felipe Rosedo. Si no pudieras pintar, ¿cómo expresarías verde? Yo creo que escribiría, haría un poema de verde y con las mismas bases de verde, que es el equilibrio. Entonces contaría una historia o algo que manifestara el equilibrio, ¿sabes? Como lo que quiero transmitir yo con verde, como esa parte del ser humano que busca el equilibrio en su vida, ¿no? ¿A qué te refieres con el equilibrio y por qué verde? ¿Cómo llegaste a que verde es el color del equilibrio? Ya. Verde siempre ha estado presente en mi vida, ha sido como el color preferido mío de toda la vida. Eh, y lo que te digo, siempre pasa eso, o sea, algo tan recurrente en mi vida sale a flote en una obra. Entonces, hubo una época que estaba buscando equilibrio en mi vida, estaba muy allá. Y bueno, yo le definí como en dos factores, el amarillo como la parte emocional de las personas. Así lo definí yo, lo que me pasaba a mí. Amarillo con lo emocional, tu pensamiento emocional. El azul con el racional, ¿sabes? Más frío, más enfocado, pero deja de lado como lo emocional. Pues. Eh, yo pasé ese proceso en mi vida de lo emocional a lo racional y estaba volviéndome muy racional. O sea, me volví muy parco, muy serio, me retraí mucho, ¿sabes? Buscando, pues, en la búsqueda de ese cambio. Y también me estaba afectando. Entonces, verde es la mezcla entre el amarillo y el azul. Entre los dos se generan ese matiz que crea este color. Entonces, yo creo que ahí es donde uno tiene que vivir, o sea, en ese equilibrio, ni muy allá ni muy acá, y pues lo racional y lo racional y lo emocional es parte de un ejemplo de miles, de que tiene que ser así, o sea, lo ves en todo, equilibrio. Bueno, verde es precisamente porque el color que me gusta, pero hay muchos matices que dan otro color, ¿sabes? Entonces, fue el que me gustó y, y busqué en él el equilibrio. ¿Cómo llegaste a utilizar el amarillo y el azul por primera vez? Mm, no sé, en pruebas, yo tengo libretas donde hacía pruebas. Creo que yo tenía un azul, un óleo, que era parte de una paleta de cuando estaba aprendiendo a usar los colores de la piel y de muchas cosas. Entonces me puse fue a probar, pero eso todo se me ocurrió en un proceso antes de la pandemia, de cambio, lo que te decía, verte como tal fue ese proceso. Entonces le fui destinando a cada color una razón, una intención, pero realmente no recuerdo cuándo empecé a usar el azul y el amarillo, o sea, porque lo que sí estaba consciente era que no quería pintar, pues ser tan obvio, o sea, verde, verde. Quería que hubiese efectos como más de procesos de cada persona, de asociación. Por lo menos está el azul y el amarillo. Ya sabes que esa mezcla es verde. No tengo por qué plasmar el verde allí. Pero hay en otras obras donde sí yo hago esa interacción, que son estas de cristal, donde cuando las dos placas, una pintada con azul y otra con amarillo, se sobreponen, generan el efecto verde por la translucidad. Entonces hay un efecto que es como que se genera, ¿sabes? Y ese era el punto. O sea, mostrar verde no tanto como algo tan simple, sino que hay matices, hay formas de ver el equilibrio. Y yo lo represento así.
con tonos. ¿Qué obra de Verde ha sido la más difícil de completar? Mm, Pues con la que todavía no he podido, digamos, decir que tengo súper desarrollado es la de Cianotipia. Esa, esa obra me gustó mucho porque se mezcla unos conceptos muy interesantes de vida. Era, bueno, sí, que fue la granadilla, ese cultivo donde trabajé. Eh, y quería como representar algo sobre eso, ¿sabes? Ver que surgió precisamente en ese contexto. Un trabajo más campesino, un trabajo más de tierra, de vivir de verdad cómo funciona el ser campesino en la labor, ¿no? Entonces, esa obra para mí es como que no está concreta todavía, estoy en esa búsqueda, pero creo que pues cuando ya yo estoy haciendo un recorrido con todas las obras de Verde, estoy generando obras ya finales, porque como te decía, todo lo que había hecho anteriormente eran pruebas, donde yo empezaba como a desarrollar el concepto, la técnica, volverme bueno, a hacer esto, lo otro, entonces como esa práctica, ¿no? Y ya estas obras que están saliendo van a ser un poco más fuertes en todo, o sea, van a tener el 100% y la evolución de verdad de la manera de pintar, de conceptualizar Verde. ¿Qué legado quieres dejar con Verde? Bueno, pues más que con Verde, yo creo que el legado es el recorrido de todas las obras, ¿sabes? De todos los proyectos. Eso creo que puede ser, no creo que haya uno más interesante que otro. Pronto ahora mismo sí estoy viviendo Verde porque lo necesito en esta etapa de mi vida, ¿sabes? O bueno, creo que siempre va a estar como buscando ese equilibrio, porque cada vez va cambiando todo y todo lo que cambia requiere también tener equilibrio, o sea, es volver a montarse, o sea, cada peldaño estás buscando el equilibrio en cada etapa de tu vida. Pero creo que el legado como tal lo dará todas las obras, todos los proyectos artísticos. Entonces, ¿qué legado quieres dejar como artista? No, las obras, o sea, sí, no tanto como el artista, porque pues eso es parte de la historia, eso uno tendrá una vida interesante para unos, otra no, eso puede ser irrelevante, pero ¿qué hicieron? ¿Qué es lo que vuelve su vida atractiva, sabes? Entonces, sigue siendo las obras como legado, que queden a la historia como algo bueno, algo significativo en el arte de esta época. Tengo la idea de eso, de que mi obra puede ser muy relevante para esta época. ¿Qué consejo le darías a alguien que apenas está empezando en este mundo del arte? ¿No? Eh, Insistir, yo creo que tener más autoestima, creérselas. Ya el resto tiene que ser historia. Entonces, el que esté empezando en el arte tiene que creérselas y evitar, digamos, decir no a las posibilidades de que sí. ¿Qué le dirías a estas personas para que manejen mejor el qué dirán? Por lo menos el estoicismo para mí es como una herramienta que me ayuda a buscar equilibrio en todo. Entonces, si fuese un consejo, que se agarraran de pronto de cualquier concepto o línea filosófica que los ayude a mantenerse firmes, como el estoicismo, que habla de pues, no tener el poder ante lo que pasa a tu alrededor, y si tienes poder lo puedes cambiar, si no, pues no te puedes preocupar, o sea, no depende de ti, y entender que muchas personas hacen lo que hacen porque son de esa manera, no por ti, no es algo personal, y eso te libera, porque no hay un problema, no hay una conexión directa con la otra persona, ni un conflicto ahí realmente. Entonces, estas personas que están empezando tienen que saber que va a ser duro, va a haber frustración, va a haber críticas dañinas, gente que te quiere siempre peyorizar, pasa mucho, pero si combates eso,
puede que vaya bien. ¿Y el éxito lo ves ligado únicamente al dinero o va más allá? No, el éxito es como ese camino que estás construyendo. Yo creo que el éxito no es como todo, o sea, no es un sitio donde se llega. Suena cliché, pero es cierto, o sea, es el proceso en sí. Y ahora hablando un poco más, desligándonos de la vida personal y adentrándonos en las obras, ¿cuáles son las técnicas que disfrutas más utilizar a día de hoy? El óleo. Sí, el óleo es algo muy, muy delicioso. Es muy bueno, me gusta. ¿Hace cuánto empezaste a utilizar el óleo? Mm, No sé, 2015 creo, 16. Hice un curso con Andrés Alarcón, lo hice junto a Felipe Bedoya. Lo hicimos y estuvo bueno, aprendimos como la base del óleo y de ahí para allá pues cada quien en su casa hace sus experimentos, funciona como quiere funcionar, pero es como que vas a que te enseñen a jugar fútbol, entonces te enseñan a patear, a correr con el balón y todo esto. Y ya vos verás cómo funciona, si sos un Ronaldinho o sos, ¿sabes? Exacto. En cuanto a los colores, ya sin hablar de verde, cualquier cosa que vas a hacer en pruebas, ¿cómo haces para definir qué colores vas a utilizar en cada una de tus obras y qué texturas vas a usar? ¿Eso lo vas definiendo en el proceso o lo tienes ya definido desde antes de iniciar? No, eso va junto. O sea, el explorar, digamos, el concepto va de la mano de explorar la técnica. Entonces, claro, los colores, todo eso también es algo que tienes como fijación. Yo por lo menos tengo unos colores base, o sea, que siempre me han gustado cómo se ven. Son tenues y como hay algo que me gusta, un filtro, digamos, como si fuese el filtro de Instagram que más te gusta, ¿sabes? Es como eso, o sea, yo siempre uso este en las fotos, entonces lo mismo pasa con la pintura. Yo tengo una estética ya definida y eso también va de la mano como a referentes de cine, a referentes de otros artistas, a referentes de muchas cosas que veo cómo mezclan, cómo funcionan y me veo reflejado en ello. O sea, digo, es mi gusto, o sea, tengo una conexión, ¿sabes? Me agrada y hay una fijación, entonces siempre pretendo tener ese tipo de elementos como las texturas, bueno, por lo menos a mí el desgaste siempre me ha gustado. La estética del desgaste siempre me ha llamado la atención y me ha traído me trae recuerdos de donde me crié, que fue en Lomita, en la casa materna de mi papá. Pues básicamente me crié, siempre estaba allá los fines de semana y veía la casa de Bareque, entonces vi que esa casa tenía partes que se les caían por la humedad, se veía todo como esa parte interior, como si fuera una persona, verle la carne, los huesos, todo ese interior, pero de una manera como muy bonita, me parecía. Y también me gustó el tema de las capas de pintura. La casa fue pintada como muchas veces, cada año creo que se cambiaba el color, no tengo muy claro, pero tú veías ahí cuando había algo dañado en la pared, que se veía pues ya el bareque, veías también las capas de colores, entonces una sobre otra. Y esos matices, esos colores, todo eso se me empezó a quedar grabado desde niño. Y las texturas, o sea, siempre me ha gustado la casa de Bareque precisamente por eso, porque lo he vivido, o sea, lo he visto muchas veces en mi día a día, desde niño. ¿Y el bareque es una técnica que ya dominas o es algo que te gustaría seguir experimentando? No, creo que ha llegado a un punto de maduración. Tengo los materiales, como te digo, tengo pruebas de hace muchos años que ha funcionado. O sea, cumple con esa durabilidad que tiene. Además que en sí es arcilla. La arcilla, o sea,
es como si tuvieras un jarrón, ¿sabes? Y yeso. Entonces son materiales que a la larga pueden perdurar por muchos años y eso. Y la técnica en sí me demoré mucho generándola, creándola, porque tenía que resolver el problema de pegar el bareque con esa estética, ¿cierto? De casa desgajada, de pared, de casa de bareque, al lienzo. Entonces, y que no se cayera y que no se desboronara, bueno, la idea sí era que se desboronara, pero también que fuera algo fuerte, o sea, que pudiera soportar una caída, ¿sabes? Yo hice muchas pruebas. Yo cogía los bastidores con bareque, los tiraba a ver qué tanto se dañaban, si aguantaban, ¿no? Entonces fue un proceso casi un año que logré tener como la técnica súper fuerte para poder adherir el bareque al lienzo. Y prueba y error, pues. Cuando estás en una exposición, ¿qué sientes al ver a tantas personas frente a tus obras? Bueno, hasta ahora no he estado en una exposición que haya mucha gente y vea mis obras, pero sí he estado en varias donde ha habido gente interactuando con mis obras y sí, se siente parte de ese, creo que esa recompensa, ¿no? Que busca el artista para que su obra sea reconocida. Me gusta, se siente muy bien. ¿Qué artistas te han inspirado a lo largo de tu carrera? Pues depende, ¿no? Porque hay artistas que yo saco lo técnico, o sea, la estética, que me han inspirado mucho. O sea, su forma de editar, de interpretar. Me gustan muchos artistas que interpretan. Y esto, hay muchos que tienen eso, o sea, técnicamente. Y conceptuales también hay otros, pero no podría yo estar como, mira, este artista puntualmente es el... No, son muchos. Y yo veo también redes, entonces veo artistas contemporáneos que están haciendo ahora. Me quiero dar cuenta de precisamente cómo está fluyendo ese tipo de artista que yo me veo reflejado, ¿sabes? Como referente. Entonces, ¿cómo me visualizo con ellos? Ah, me gustaría ser este tipo de artista, o sea, ¿cómo funciona este artista en esto, en esto, en esto, en esto? Pero hay muchos, o sea, igual pues podemos ir también a los de la historia, Perico, Van Gogh, Picasso, Rembrandt, han habido muchos así, Basquiat, no como técnica, pero sí como concepto de vida, de lo que hizo, ¿sabes? La historia. Gauguin, Monet, Manet, todos estos me parece como interesantes. Y estoy en esa búsqueda también de buscar referentes, buscar exposiciones, buscar museos, que es algo que me permite estar ahora acá en Europa y poder tener eso a la mano, o sea, poder ya de cerca ir a ver esos trazos, a ver ese ejercicio de pintura, cómo compagina con el concepto, ¿sabes? Entonces, creo que no tengo nada puntual como referente de vida, de arte, porque son muchos. Lo que busco es incorporarlos a mi forma. Eso es lo que trato de hacer. Bueno. ¿Y cómo ves el panorama del arte en Colombia? Pues bien, o sea, yo cuando viví en Bogotá fui a muchas exposiciones y me gustó mucho ese proceso del artista. Vi artistas que vi parte de revolución también, cuando unos expusieron digamos, unas que exponen en casas o en circuitos que son colectivos, como de muchos artistas que presentan sus obras en diferentes sitios, pero como que es algo informal, ¿sabes? Más circuitos más de ellos. Sí hay galerías, pero son de esas galerías como que más de un perfil un poco más bajo, a verlos de pronto ya en galerías de renombre en Bogotá. Entonces vi ese proceso y creo que van a venir muchos artistas muy buenos para estas generaciones. O sea, también por todo lo que ha pasado últimamente, todo
todo cómo está cambiando el mundo. Entonces, esos cambios también traen nuevas visiones de artistas y lo que viene creo que va a ser muy bueno. O sea, creo que estamos en proceso, esta variedad de artistas o lo que venía se están ligando como a poder volver a contar como su perspectiva de la vida, ¿no? Y dejar algo de ellos plasmado en una obra. Entonces Colombia tiene eso, Colombia tiene, digamos, mucha riqueza en cuanto a qué contar, en cuanto a conceptos, en cuanto a... muy rica de eso. Nosotros venimos de un país que tiene un bagaje increíble cultural. Y ya que hablaste de galerías, ¿tú crees que el arte siempre debería ser accesible mediante galerías y museos a las personas? ¿O puede volverse algo exclusivo solo para personas que tienen dinero y que lo tengan en su casa, donde no sea visible para el resto de las personas? Bueno, yo creo que las dos son válidas. O sea, porque parte, digamos, de la conservación del arte o del valor que se le da al arte es un tema económico, ¿sabes? Y los coleccionistas, bueno, todos estos entes que compran arte, ayudan como que a que perdure el arte, ¿sabes? Hay otro tipo de arte que sí se debería demostrar, que inclusive creo que lo hacen muchos artistas, que son estos elementos en las calles, elementos que hacen parte, digamos, de una ciudad, de la urbe, este tema de tránsito social, ¿sabes? En las calles, que rompen, entonces Botero lo ha hecho, bueno, vamos a hablar de muchos artistas, pero entonces eso lo verdad que es como para la gente, pero si lo ves, mucha gente también lo percibe como un paisaje, entonces no le dan tanta importancia y eso, pero yo creo que ese es como el lenguaje de lo que quiere la gente decir con arte para la gente, no verlo solo en museos, pero se va a volver paisaje, sí o sí, en el día a día la gente pierde el significado, entonces cuando sí hace parte de un nicho muy cerrado, como estos entes que compran arte, se puede decir que aseguran que el legado sigue, ¿sabes? Para la historia, más que si estuvieran solamente en cualquier parte o fueran para todo el mundo. Ahora, si me decís de los museos que sean más gratis, eso sí me gustaría de pronto, y creo que lo son, o sea, hay muchos que son muy asequibles y tienen días gratis, cosas así. Ya está más bien como se enseña a la gente el valor del arte, ¿sabes? Que sepa lo que están viendo. Igual, el arte no es, o sea, no es algo que todo el mundo lo mueva de la misma manera. Mucha gente lo tiene de decoración solamente y es válido. Algo que ha revolucionado nuestras vidas estos últimos años es la inteligencia artificial. ¿Tú crees que la inteligencia artificial puede hacer arte? No sé, el arte con la inteligencia artificial, no, yo creo que es una herramienta para hacer arte, un nuevo arte. Es eso, pero porque yo creo que, claro, la inteligencia artificial puede lograr hacer conjuntos, estética y concepto inclusive, porque tú pones al chat que te pueda conceptualizarte algo, te lo puede conceptualizar muy rápido y eso, y lo puede plasmar, pero no sé, a la hora creo que es una herramienta, ¿sabes? Y no sé si pues cómo vaya a evolucionar eso, o sea, la inteligencia artificial, hablo yo de como hablan pues en las películas de que van a tener su propia conciencia y esto. Y llegando a ese caso pueden hacer arte, yo creo, con una máquina de estas tenga conciencia y pueda, digamos, imitar esa acción del hombre de reflexión y de plasmar de todo, o sea, lo que tiene en la cabeza a la mano. Podría decirse que es arte y aún así es la imitación del ser humano, ¿sabes? No lo hizo naturalmente, fue una imitación. Entonces no tiene el valor para mí del arte de verdad. Creo que el arte es algo que le pertenece al ser humano. Bueno, ya que hablaste ahorita al comienzo de que tenías que beber algo, nombraste primero el café.
¿Qué tan importante es el café para ti en tu vida y en el proceso creativo? Pues es un hábito, por no decir que es una adicción. El café te despierta de verdad y no solamente te quita el sueño, sino que me pone más ágil en pensamiento, me aterriza más. La música también es otro hábito. Exacto. La música es el complemento de eso, de ese mood que tengo yo. O sea, o sea, es como una armadura. Tengo el casco, tengo las estas. Eso para mí pintar, o sea, no puedo pintar, pues de poder puedo, pero no lo quiero hacer si no es así como lo tengo planteado en mi estudio. Música, algo de tomar y luz, mucha luz. ¿Qué música es la que más te inspira? No, toda. Yo creo que es por momentos. Yo puedo que cada mes tener una canción favorita. ¿Mm? O puede que yo esté buscando, digamos, sentirme un poco más emocional en ese momento. Entonces voy a mi álbum de los viejitos y qué es lo que me toca el corazón. Entonces pum, voy por ese lado. Y así puedo yo variar en muchos géneros. O sea, de cada género puedo tener como un favorito, una canción favorita. Y te suenan de todos los géneros, o sea, de joropo a corrulao, jazz, de rock, reggaetón, rap, ¿sabes? Como que electrónica. Entonces, sobre eso, y cada uno me da una sensación. Entonces, dependiendo. Y en este momento, ¿con cuál estás más pegado? Con el rap. La verdad me está moviendo mucho, está significando mucho para mí en ese proceso de aceptación, ¿sabes? De... Creo que es un género que compagina muy bien con mis conceptos de mi obra. Tiene cosas que yo veo en mi obra de rap, ¿sabes? Entonces, no pues como el beat y este y lo otro, no. Sí, más bien como el concepto de lo que es rap. O sea, esa protesta, contar ese día a día, el personaje, tener maneras de contarlo, ser ágil en contarlo, ¿sabes? Eso, eso me gusta mucho del rap y eso creo que se compagina mucho con lo que yo hago. De cómo improviso de alguna manera cosas o les hago a mi manera que sale, ¿sabes? Es como una guerra de freestyle, cosas así. Entonces, eso es para mí, esa compaginación. Y cuando no estás pintando, ¿qué haces en tu tiempo libre? Yo bueno, cuando no estoy creando, pues no sé, disfruto el tiempo como de mi familia, mis hijos, eh, mi esposa. Vivo. Es que no todo el tiempo estoy en arte, o sea, a veces me toca que dividir, destinar un tiempo, más que todo en las mañanas, para el arte por la luz. Y ya en las tardes hago los otros deberes, como persona, pues, como madre normal, esposo. ¿En qué lugares sueles encontrar esa desconexión del arte? Cuando ya no quieres saber nada más llega el momento de saturación o bloqueos y quieres buscar un escape. ¿Qué lugares asocias con esa desconexión? Salir, viajar, y aún así es inevitable no pensar en arte. Muchas veces los viajes también surgen para eso, para ahondar en tu proceso y todo eso, pero el hecho de viajar también te saca del estudio, ¿sabes? Estás en otro tipo de proceso creativo, donde estás mirando lo mismo, composición en lo que ves, esto me sirve, esto no, esto le aporta a verte, que está en equilibrio, entonces son cosas que uno ya es una obsesión que va a hacer el día a día y tomas fotos y esto, pero a la larga del ejercicio de estar viajando, porque claro, cada viaje tiene un tema de disfrute, o sea, vas a la playa, estás en el mar, por más que pienses en el arte, estás en otra cosa, estás jugando con tu hijo, entonces el viaje propicia como para todo, ¿sabes? En tu cabeza estás en el arte, pero también estás viviendo con nosotros. En cambio acá en el estudio estás, tu cabeza está haciendo. Eso te despega y te quita
de cansarte, pues, de lo tedioso que puede ser crear. Bueno, ya que hablaste ahora de lo que también eres una persona normal, que tiene sus deberes, sus cosas, ¿cómo haces para encontrar ese equilibrio entre el arte y la vida personal? Los deberes como artista y los deberes como persona. Con regaños. Bueno, no. No, pues no sé, no es que se busque, o sea, tiene que haber, pues, hay cosas que hacer, entonces me toca que dividirme. O sea, pero pues por mí fuera, muchos de mis días estaría yo de pe a pa creando. O sea, lo haría, de verdad que lo haría todos los días, me cansaría mucho porque sí agosa. También tendría mis días de descanso, o sea, que no quiero correr ni un pincel y todo eso, pero cómo he vivido eso es como las circunstancias, digamos, en las que estoy viviendo ahora, o sea, económicas, de tiempo. Entonces, también eso conlleva que uno, sí, mire a ver por dónde darle al arte y por dónde cumplir con todo lo demás. Ya unas últimas preguntas, más con la conexión emocional que tienes con las obras, y me gustaría saber si hay alguna obra en la cual hayas llorado mientras la hayas creado. Bueno, pues tampoco me he puesto a llorar delante de la obra, pero sí entiendo eso. O sea, yo tuve una obra que hice cuando estaba en la creación de Bareque. Cuando logré la prueba, yo quería hacer una obra como, o sea, inicial. Le hice un formato medianamente grande, era como de 1,50 m, o no, mentiras. Bueno, era grande, mediana, de una placa de Bareque con el yeso y todo eso. Y junto a eso estábamos pasando un momento con mi sobrino, Juan Camilo, donde él se estaba deteriorando a causa de la diabetes. Entonces ya había perdido un ojo, estaba con problemas, estaba como deteriorando por muchos lados y esos lados se los quitaban. Bueno, fue como ese proceso denso. Te vi mi mamá sufrir por él y bueno, en fin, toda la familia. Entonces quise hacer algo frente a eso, o sea, como expresar esa tristeza o esa, como sentirlo, ¿sabes? Y esa fue como una obra que hice con ese fin, no llora, o sea, como una despedida también, sabía que se iba a montar, era inevitable que se muriera rápido, como vivo. Entonces era como una despedida, dejar algo ahí, un legado de él, como para que no se olvidara, ¿verdad? Y sigue en una pintura, entonces. Y bueno, compaginó muy bien el deterioro, el concepto de deterioro con el deterioro de él como persona. Entonces, esta obra iba dirigida para mi mamá, porque fue como, pues, sin hablar de mi hermana, que también lo sufrió y todo eso, pero mi mamá fue una persona como desde muy pequeño que lo llevó, ¿sabes? Entonces fue como si se le muriera otro hijo. Entonces, esta obra era dedicada a mi mamá, o sea, como un tributo para ella de su gran amor hacia su sobrino, hacia su nieta. Entonces, eso me gustó mucho y ese fue como un tema de yo soltar. Y cuando murió Camilo nunca lloré, me sentía en paz, me sentía tranquilo. O sea, bueno, pero así lloré, pero no lo fue pues así de un momento. Okay. Es una obra que tiene una carga emocional muy grande. ¿Crees que dejaste ahí lo que sentías tú como artista o más los sentimientos de tu mamá, que era a quien estaba dirigida la obra? Eso, o sea, era como lo que sentía yo al ver ese cuadro entre mi mamá y su nieta, ¿sabes? Era lo que yo sentía frente a eso, cómo se veía. Entonces, esa tristeza, porque yo no puedo sentir lo que sintió mi mamá. Yo sentí que se me murió un sobrino, ¿sabes? Pero mi mamá sintió bien. Entonces, yo ver esa escena
fue lo que plasmé. ¿Crees que el arte puede cambiar la vida de las personas? Por lo menos por un momento su perspectiva. Y poder, digamos, ser un punto de partida para cambios, o sea, de decisión por lo menos. Una niña que tenga esta facilidad para dibujar y todo esto y empieza a ver el arte como un referente de vida y empieza a meterse por ahí, entonces se enfoca y se va por ese lado, puede ser. O, no sé, una persona que está pasando por un mal momento y cuando esta obra habla de eso, pero más que hablar de eso propone como algo, porque siempre busca ese aliento, ¿no? en las cosas que tiene. Entonces, puede que esta obra te traiga a vos esa sensación y te ayude, ¿no? O sea, que la vea y diga, mira, esto es por eso, entonces puede que mentalmente te cambie tu estado de ánimo. ¿Cómo te sientes cuando alguien interpreta tu obra de una manera totalmente diferente a lo que tú tienes pensado? No, no sé. Pues cada quien es libre de interpretarlo. O sea, a la larga, si están hablando de ella por algo, es como los ha impactado, ¿no? Eso es muy válido, por eso que No pasa nada, no ¿no? pasa nada. ¿Con tus obras buscas transmitir algo tuyo o generar algo nuevo en el espectador? Lo que pasa allí es que, claro, el artista tiene una intención. Hay una intención ya plasmada, ¿cierto? Un trabajo, digamos, un proyecto artístico que tiene un concepto, tiene una estética, ¿verdad? Y el artista quiere decir algo con eso. Pero pasa lo que te digo, o sea, cada quien es libre de interpretarlo, o sea, de esa manera. Eh, yo lo pongo allí, y inclusive en las exposiciones siempre se pone a veces un statement, que es como este texto que habla de qué trata la obra, ¿cierto? Y ya está hecho, o sea, está puesto. Claro, uno no puede digamos, dominar es cuál es la interpretación del espectador. Y si cambia o no cambia algo, creo que se pueda, como artista, no lo puedo hacer. Con Verde, ¿qué le gustaría transmitir? De equilibrio. Ya lo he estado, que se lo imaginen, que lo creen. Sí, pues para mí es equilibrio en todo lo que hagas. O sea, es como un consejo de cómo vivir bien. Equilibra tu vida. O sea, tener vicios, tener cosas sanas, lo equilibrar, porque la verdad es una vida, tal. Yo creo que esto hay que vivirlo bien vivido. Es una sola, ¿no? No sabemos si es más. Entonces, el equilibrio es como una fórmula que te puede llevar a vivir bien. O sea, sí, pleno. ¿Hay alguna obra que guardarías para siempre y no permitieras que se vendiera? No sé, deben haber varias, pero más que todo son los bocetos. Me gustaría que se mostraran, más no que se vendieran. Y bueno, chicos, eso es todo por ahora. Si quieres ver más cosas interesantes o simplemente pasar un buen rato, suscríbete en el botón rojo por allá abajo. No olvides activar la campanita, dale me gusta y nos vemos en Narnia.